Caso 1. La casa de los niños silenciosos. El 14 de marzo de 2017, un usuario de Reddit llamado Nightwalker-PDX publicó una foto en el subreddit de Seattle que encendió las alarmas de miles de personas en todo Internet. La imagen mostraba una casa de aspecto normal en un barrio residencial, con las ventanas completamente cubiertas por papel de aluminio por dentro. Lo único que la diferenciaba del resto era un pequeño cartel pintado a mano que decía: «Los niños están seguros aquí». El título del post era simple: ¿Alguien sabe qué es este lugar? Llevo 3 años viviendo enfrente y jamás he visto entrar o salir a nadie. A primera vista parecía solo una casa abandonada, pero los detalles no encajaban. Las ventanas tapadas desde dentro, el cartel reciente con la pintura sin descascarar. Y lo más extraño, ocasionalmente se escuchaba música infantil saliendo del interior, pero nunca voces de niños. El post se volvió viral en cuestión de horas. Llegaron los primeros comentarios de personas que decían haber pasado por esa calle y sentir algo extraño. Alguien publicó imágenes de Google Street View de años anteriores donde la casa parecía completamente normal, sin carteles ni papel de aluminio. Entonces apareció un usuario llamado Grey Fox Silent, que afirmaba ser exagente de servicios sociales del condado. Su comentario fue directo: «Dejen de investigar ese lugar. Hay cosas que es mejor no remover». Naturalmente, eso fue suficiente para que Internet se obsesionara aún más. En los días siguientes surgieron teorías de todo tipo, desde un refugio clandestino para menores hasta un laboratorio ilegal. Alguien incluso cruzó los registros de la propiedad con bases de datos públicas y descubrió que la casa había cambiado de dueño 4 veces en menos de 6 años, algo estadísticamente inusual para esa zona. El punto de quiebre llegó cuando otro vecino compartió un vídeo grabado desde su coche, donde se veía a una mujer mayor saliendo por la puerta trasera con bolsas de basura. En cuestión de segundos, Internet ya había amplificado todo tipo de interpretaciones sobre lo que podían contener esas bolsas. Lo que nadie esperaba era que la respuesta llegara desde dentro del propio hilo, semanas después. Una usuaria llamada Marisol-SW escribió: «Sé que este post es antiguo, pero creo que puedo aclarar algo. Esa casa es un refugio de acogida temporal para niños en situaciones de riesgo. Mi sobrina estuvo allí 3 meses. La señora que la gestiona lleva más de 20 años haciéndolo de forma discreta, precisamente para proteger a los menores. Las ventanas tapadas son por protocolo de privacidad». Los registros municipales lo confirmaron. La propiedad estaba certificada como hogar de acogida de emergencia desde 2009. Los cambios frecuentes de titularidad respondían a requisitos administrativos del programa estatal. Y la música infantil, simplemente, era lo que sonaba dentro de una casa donde vivían niños. En cuanto a Grey Fox Silent, resultó ser exactamente lo que decía: un trabajador social que conocía el lugar y quiso proteger su discreción sin poder explicar el motivo públicamente. Una vez más, Internet había convertido un acto de cuidado en una conspiración de proporciones absurdas. Caso 2. La frecuencia del miedo. El 22 de agosto de 2019, una usuaria de Twitter llamada @static_orejas escribió un hilo que comenzaba así: «Llevan 3 noches seguidas emitiendo lo mismo en el 103,4 FM y ya no sé si estoy perdiendo la cabeza». Lo que describía era una frecuencia de radio local en Monterrey, México, que entre las 2 y las 4 de la madrugada dejaba de emitir su programación habitual y comenzaba a transmitir una serie de sonidos que nadie sabía identificar. No era estática, no era música, era algo intermedio, tonos graves que subían y bajaban de manera irregular,
intercalados con fragmentos de voz que sonaban como grabaciones antiguas, distorsionadas, casi irreconocibles. El hilo se compartió miles de veces en pocas horas. Varios usuarios de la misma ciudad confirmaron haber escuchado lo mismo. Alguien subió una grabación de 30 segundos y la reacción fue inmediata. El sonido era genuinamente perturbador. Las teorías no tardaron en llegar. Algunos apuntaban a una estación número, ese tipo de transmisiones de origen desconocido que históricamente se han asociado con operaciones de inteligencia. Otros creían que era una prueba de sistema de emergencia que alguien había dejado activada por error. Los más creativos hablaban de experimentos de frecuencias sonoras sobre la población. Lo que alimentó aún más el misterio fue que la emisora en cuestión, según su página web, cerraba transmisiones a medianoche. Oficialmente no debería estar emitiendo absolutamente nada. Un usuario rastreó la licencia de la frecuencia ante el regulador federal y descubrió que había sido renovada apenas 2 meses antes, lo cual significaba que la estación estaba activa y operativa. Alguien tenía que estar al otro lado. La respuesta llegó de la manera menos dramática posible. Un productor de radio llamado Ernesto Villaverde dejó un comentario en el hilo original casi un mes después. Explicó que trabajaba para la emisora y que las transmisiones nocturnas eran parte de un proyecto experimental de arte sonoro que habían puesto en marcha sin anunciarlo, precisamente para ver cómo reaccionaba la audiencia. Los fragmentos de voz eran grabaciones de archivo de la propia emisora de los años 70, filtradas y procesadas digitalmente. Lo habían hecho en sus propias palabras para recordarle a la gente que la radio todavía puede sorprender. La respuesta de Internet fue mitad alivio, mitad indignación. Habían pasado semanas sin dormir por un experimento de marketing de una emisora local. Caso 3. El juego que nadie había jugado. En abril de 2018, un usuario de un foro de videojuegos retro publicó una descripción que dejó a todo el mundo sin palabras. Decía recordar haber jugado de pequeño a un videojuego de ordenador donde manejabas a un cartero en un pueblo tranquilo. Tu trabajo era repartir cartas. Pero a medida que avanzabas, las cartas que entregabas comenzaban a cambiar el comportamiento de los vecinos del pueblo de maneras cada vez más perturbadoras. Vecinos que desaparecían, casas que amanecían selladas, y al final del juego descubrías que todas las cartas las había escrito tú mismo, sin saberlo. Nadie había oído hablar de ese juego jamás. Durante meses, cientos de personas dedicaron horas a buscar en bases de datos de juegos abandonados, en archivos de software antiguo, en foros especializados. Nada, el juego parecía no existir. Entonces empezaron a aparecer otros usuarios que afirmaban recordarlo vagamente. Uno decía haberlo jugado en casa de un primo, otro lo situaba en los ordenadores del colegio. Las descripciones nunca coincidían del todo, pero lo suficiente como para que la búsqueda cobrara nueva vida. Se creó un subreddit dedicado exclusivamente a encontrarlo que en pocas semanas superó los 8.000 miembros. Alguien ofreció una recompensa económica a quien pudiera aportar una captura de pantalla o el nombre exacto. 2 años después del post original, un desarrollador independiente llamado Tomás Arriaga contactó directamente con el usuario que había iniciado la búsqueda. Le explicó que en 1998 había creado ese juego como proyecto universitario. Nunca lo distribuyó comercialmente. Solo hizo 3 copias en disquete que entregó a amigos y familiares. El juego no tenía nombre oficial. Nunca llegó a Internet. Lo que nadie esperaba era que Tomás todavía tuviera una copia funcional. La compartió. El juego era exactamente como lo habían descrito. Había existido todo el tiempo.
solo que nunca había salido de un radio de 3 personas durante 20 años.